Dios les bendiga, queridos hermanos. Bienvenidos a esta reunión de los días miércoles a las 6 de la tarde. Bendecimos sus vidas y a cada uno de los que se van conectando desde acá, desde la ciudad de Punta Alta, la iglesia del IM de la Alianza Cristiana y Misionera. Así que te bendecimos, te animamos a que a medida que vayas integrándote al vivo puedas dejarnos tus comentarios, que puedas compartir este video para que pueda llegar a la mayor cantidad de personas posible. Hoy tenemos dos de los hermanos de nuestra iglesia invitados a compartir la reunión con nosotros y también van a estar dando la palabra. Sí, es un tiempo nuevo donde también los hermanos están preparándose para poder compartir la palabra del Señor. Y esto en este tiempo nos hace bien porque la iglesia trabajando como un cuerpo, como un equipo. Y así que vamos a estar preparándonos para luego escuchar la reflexión que tiene nuestro hermano Juan Rodríguez. Y estará acompañándonos también Lorena, su esposa, quien tendrá la dirección de la reunión. Y saludamos a los que se van a ir conectando, tanto a los que ya se empezaron a conectar como Hilda, siempre ella preparada, siempre ella predispuesta. Gaby, que Dios los bendiga, que Dios bendiga este tiempo, que vamos a estar preparándonos para escuchar la palabra, la reflexión de nuestros hermanos, y así vamos a ir interactuando con otros hermanos también de la iglesia, porque la iglesia es un cuerpo y nosotros solamente cumplimos el rol como pastores de ir orientando a la iglesia y la responsabilidad de estar orando. Estábamos orando en este momento por la familia Aragón, por Laura, y pedíamos al Señor que su voluntad soberana se active en la vida de ella, y también oremos por la familia, por fortaleza y renovación, y también oremos por nuestros hermanos que están en distintos sectores en el área de la salud. Gracias que Dios está obrando en algunos hermanos, vemos la respuesta. Tenemos un mensaje de Mirta, que su hijo Memo se ha reducido un poco el tumor y está mejorando, y por este periodo de tiempo no va a tener la quimio, pero sigamos orando por Memo. Dios bendiga a Lidia, Dios bendiga a Juan Pablo, Dios bendiga a cada uno de los que se van a ir conectando en este momento, y ya se van a estar conectando Juan y Lore, así que esperemos a hermoso tiempo que vamos a compartir con ellos. Saludamos al pastor Rolón, son unos pastores hermosos. Antes de ayer, cuando estaban compartiendo el domingo, la palabra fue hermosa, fue un desafío al servicio, la identidad de siervo, que todos somos siervos para servir al Señor, que tenemos una responsabilidad, que tenemos un compromiso con Dios. La verdad que fue edificante la palabra que daba el pastor. Dios bendiga a los pastores de allí de Olavarría. Amén. Estaba viendo que nuestra hermana Lidia también, que nos estuvo acompañando el domingo pasado con las canciones, está también participando en la reunión. Dios te bendiga, hermana. Gracias al Señor, porque la verdad que fuimos muy bendecidos con ese tiempo de alabanza tremendo, con esas hermosas letras de las canciones que nos compartiste, y sos de mucha bendición para la iglesia. Ahí ya están conectándose nuestros hermanos, así que en cualquier momento los vamos a integrar para que participen de la reunión con nosotros. Le damos gracias a cada uno de los que se están conectando. Sigan compartiendo el video, aprovechando este tiempo corto que tenemos antes de comenzar a alabar al Señor y antes de escuchar su palabra, para poder compartir el video, ¿no? Sí, quisiera que podamos nosotros leer el libro de Deuteronomio capítulo 31, versículos 7 y 8. Le voy a decir a Nati que lo lea, por favor. Deuteronomio capítulo 31, del 7 al 8. Dice así: y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se la darás heredad. Y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Esa es una de las promesas que Dios nos dejó a cada uno de nosotros también, que es una promesa que Dios le dio a Josué, que lo iba a levantar ahí, y le habla a Moisés para que le dé esa palabra a Josué. Y Dios nos da esa palabra y la tenemos que apropiar. Ya se están por conectar el matrimonio Rodríguez, nuestros hermanos, tanto Juan como Lorena, para compartir este tiempo, y ellos van a llevar la dirección de esta reunión. Bendecimos a cada uno de los que se están conectando, a los hermanos. Estén orando porque pronto vamos a estar conectados con los misioneros Nemet de Hungría. Y hay un trío que yo tengo una sorpresa, que ya estoy haciendo contacto, que hace ratito mandaron un mensaje para poder llamarlo.
porque van a estar compartiendo la palabra y van a estar compartiendo también un tiempo de alabanza. Son unos hermosos hermanos de bendición que lo vamos a estar escuchando. Dios bendiga a Daniel González, a la familia. Dios te bendiga, Daniel, junto con Sonia, toda la familia. Y bueno, seguramente que Daniel está allí, ahora tiene la oportunidad de poder escucharnos, de poder vernos. Que Dios te bendiga, Daniel. Que Dios bendiga a Luciana, que Dios bendiga a la familia allí, a Lucía. Y a todos los hermanos que se van a ir conectando, los bendecimos sus vidas. Hola hermanos, Dios los bendiga. Espero que se pueda ver bien, así que por favor coméntenos abajo a ver si está saliendo. Mientras tanto nos vamos presentando. Yo soy Lorena, mi esposo Juan. Yo me tengo que presentar. Bueno, Dios les bendiga a mis hermanos y bueno, aquí estamos, el matrimonio Rodríguez, mi esposa, yo, Juan, somos acá parte de la iglesia del pastor Patricio. Y bueno, hoy nos toca compartir de la palabra, llevar a cabo el mensaje de la palabra y bueno, todo lo que hace a este momento maravilloso de un refrigerio espiritual. Así que bueno, hemos tenido problemas con el sistema, el internet, no nos podíamos comunicar, bueno, pero esto es obvio que va a pasar porque el príncipe de este mundo, el que gobierna todo este sistema, es Satanás. Y así que él va a tratar de interrumpir en todo momento, pero lo bueno es que Dios tiene control de todo y bueno, él es soberano y él hace como él quiere. Bien, bueno, no vamos a cantar porque lo amamos a la iglesia, amamos a cada uno de ustedes, así que los cuidamos, no queremos dañarles sus oídos, así que bueno, teníamos un par de canciones que sí íbamos a cantar, que nuestra hermana Nati iba a estar compartiendo con la guitarra, pero bueno, no se pudo, por eso salimos nosotros en vivo y bueno, no vamos a cantar, así que bueno, ahí mi esposa va a compartir algo y después vamos a estar yendo directamente a lo que Dios tiene para cada una de nuestras vidas. Amén. Bueno, yo lo que les quería compartir, más que nada animarlos a todos ustedes que están del otro lado, a que nos comenten, nos cuenten qué necesidad están teniendo, ¿no es cierto? Sea a nivel salud, a nivel económico, a nivel pareja, a nivel personal, ¿no es cierto? Alguna situación en particular que estén pasando, que no se intimiden y pidan oración, porque para eso está la iglesia, para eso estamos nosotros, están los pastores, cuando digo nosotros es la iglesia, ¿no? Así podemos estar unidos, conectados, intercediendo unos por otros, como dice la palabra, ¿no es cierto? El Señor Jesús dice en su palabra que cuando Él vino a la tierra, vino a servir y no a ser servido. Entonces a veces nosotros, que estamos pasando por alguna necesidad, algún problema, decimos no queremos molestar, no les conté nada para no molestar, para no estar contándoles, llevándoles mis problemas, pero en realidad no es así. Ustedes tienen que contar, tienen que ayudarnos para que nosotros podamos saber cómo interceder por ustedes. Quizás no hace falta contar con detalle si no quieren, pero sí la situación en sí, para poder estar apoyándolos en oración, fortaleciendo sus vidas, fortaleciendo todo. Entonces es muy lindo sentirse amados, contenidos, ¿no es cierto? Y aquellos que necesiten una visita, un abrazo, una palabra de aliento, también pídanla, no la peleen solos, porque no están solos, estamos juntos, ¿sí? Entonces yo lo que los quería era animar a eso, y también si tienen un testimonio para contar, eso también ayuda muchísimo a lo que es la iglesia, el crecimiento, a otros hermanos, porque muchas de las pruebas que nosotros pasamos es para ayudar y alentar a otras personas. En particular, yo les quiero agradecer a toda la iglesia. Yo sé que he estado mandando mensajes agradeciendo, pero bueno, ya que tengo esta oportunidad, le quiero agradecer a toda la iglesia que ha estado orando, que me ha estado sosteniendo en un momento muy difícil que hemos pasado de salud con mi hermano, pero para la gloria de Dios, el Señor obró en un milagro gigante en la vida de mi hermano y en mi familia. Y pude sentir, hermanos, de sus oraciones, gente que me había compartido palabras, que me compartía canciones, que en el momento justo, y eso es hermoso, eso es algo que llena y conforta el corazón, ¿sí? Entonces
era animarlos, ¿no? También a todo eso. Y bueno, les quiero compartir un versículo que está en Eclesiastés 11:5. Dice, así como tú no sabes cuál es el camino del viento, ni cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así también ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Entonces, basándonos en este pasaje tan hermoso, nosotros no sabemos cómo puede impactar nuestro testimonio en otra persona, ¿sí? Entonces, hay que contarlos. Los animo a que nos cuenten ahí abajo, quizás en esta transmisión o en otra, cuando se animen, que lo vuelquen, ¿sí? Que estén saludando. Ahí estoy viendo que está conectada Sonia, bueno, los pastores, Romy Villalba también que lo está viendo. Ayelén, no te conocemos, pero ya próximamente te vamos a conocer. En algún momento, cuando pase todo esto, sé que nos vamos a conocer. Lo doy por sentado, ¿eh? Bueno, Nati, Hilda, bendiciones, un beso grande, Dios te bendiga, qué lindo. Lidia Ojeda también nos está viendo, está mandando un saludo. Gaby Cobos, qué lindo, toda la iglesia unida, juntas. Hermano, mi hermano, mi mamá también lo están viendo. Les mando saludos a Alejandro, a Azucena de Mar del Plata, a mamá de Buenos Aires y papá. Y bueno, en sí, bueno, les quería compartir ese pasaje de la Biblia, de Eclesiastés, para animarlos, ¿no? Y el último, para no extenderme, en el Salmo 27, este es un pasaje que a mí me acompañó todo el trayecto de mucha angustia que viví con mi hermano, que dice el Salmo 27, versículos 13 y 14. Hubiera yo desmayado si no creyere que he de ver la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Espera en Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en Jehová. Este pasaje es hermoso y se los regalo. Tómenlo, guárdenlo, atesórenlo en su corazón, porque la palabra de Dios es lo que nos fortalece en cada momento, en cada situación que estamos viviendo. Y bueno, seguimos saludando a Víctor Rodríguez, saludamos a Seba y Yemima, que nos están viendo también. A Yelén dice que sí, que ya nos vamos a ver. Juan Pablo, Luciana. Bueno, un beso a todos. Dios los bendiga. Los dejo con mi esposo. Bendiciones. Bien, Dios les bendiga, mis hermanos. Realmente es un enorme gozo de poder estar compartiendo en esta tarde, como dije al principio, este momento de refrigerio espiritual, donde podemos enriquecer, donde vamos a fortalecer nuestro espíritu, y es maravilloso de poder apreciar estos medios, aunque no nos podemos congregar, no podemos por ahora estar a los abrazos, a los ósculos santos, como dice la palabra, traducido al castellano, a los besos, pero a través de este medio podemos de igual manera estar compartiendo la palabra, compartiendo una palabra de esperanza para nuestra vida en estos tiempos que nos toca vivir. Y bueno, agradecido por este espacio que se me da, este lugar que se nos ha dado como matrimonio, de poder compartir la palabra, de poder ministrar nuestra tarde a través de la palabra de nuestro Señor, que es el alimento para nuestras vidas, es el alimento la cual fortalece nuestra alma y hace crecer a nuestro espíritu. Donde vamos a encontrar el oportuno socorro para nuestras vidas es a través de la palabra de Dios, que es el manual que Dios nos ha dado para que el ser humano, para que el hombre pueda conducirse bajo la voluntad de Dios y pueda llevar una vida de éxito en la voluntad de Dios. Con esto no quiere decir que va a ser todo color de rosa, porque la palabra nos enseña y nos advierte de que vamos a pasar momentos difíciles como los que estamos viviendo en este tiempo. Pero es importante acudir a la palabra
para extraer de ella lo que Dios quiere enseñarnos en todo momento y en cada situación de nuestra vida. Así que bien, vamos a estar compartiendo la palabra, pero antes que nada vamos a orar, vamos a hablar con nuestro Señor, pidiendo que a través de su Espíritu Santo Él nos esté hablando, que el Espíritu Santo esté iluminando nuestro entendimiento, nuestro corazón, abriendo nuestra mente, disponiéndonos para que podamos asimilar y atesorar lo que Dios tiene para cada uno de nuestra vida en esta tarde a través de su palabra. Su palabra es viva y eficaz para instruirnos en toda la verdad. Así que vamos a cerrar nuestros ojos allí donde estás, en tu casa, donde sea. La mayoría estamos en la casa porque no nos queda otra que estar en nuestra casa, o quizás en algún lugar allí, un espacio abierto, estás mirándonos esta transmisión. Así que vamos a orar, a pedir la guía a nuestro Dios en este momento. Oramos. Padre amado que estás en el cielo, te damos gracias, amado Dios, por este privilegio que tú nos das, de poder compartir a la distancia a través de este medio, amado Dios, de comunicarnos, transmitir un mensaje de paz, un mensaje de salvación, un mensaje de esperanza. Padre, nos ponemos en tu presencia, en tus manos, para que tu Espíritu Santo esté guiándonos en la lectura de tu palabra, para que al abrir tu palabra, tu Espíritu Santo esté iluminando y capacitándonos en la enseñanza de tu palabra. Padre, necesitamos de ti, necesitamos de tu palabra, amado Dios, que tú nos hables en estos días tan difícil que la humanidad está atravesando, amado Dios. Pero te damos gracias porque en Cristo Jesús encontramos la respuesta, en tu palabra encontramos la respuesta a cada circunstancia de los tiempos que nos tocan vivir. Padre, te damos gracias, bendigo a cada uno de mis hermanos, a aquellos que nos están escuchando, que nos están mirando a la distancia, los bendigo en el nombre de Jesús. Y amado Dios, te damos gracias, ponemos este momento, esta hora, estos minutos, amado Dios, en tu presencia, para que tu mano de poder esté sobre nuestra vida. En el nombre de Jesús oramos, amén. Bien. El Señor esté bendiciendo este momento. También quiero saludar a todos nuestra familia de sangre. No sé si mi mamá, le habíamos dicho que íbamos a estar compartiendo en este día, así que no sé si está mirando o no. Le damos desde aquí un gran abrazo, un beso a mi madre, a mi padre y a mis hermanos, si por ahí están conectados, Dios les esté bendiciendo en esta hora. Y bien, como decía, estamos viviendo en un tiempo donde vemos mucha angustia, mucha preocupación y todos los medios de comunicación, las iglesias, los pastores, estamos abordando el mismo tema de la misma situación en la cual nos toca vivir en este tiempo. Algunos epidemiólogos, no me sale la palabra, dicen que esta pandemia no es una pandemia, sino es una era que nos toca vivir, en estos días. Así que es una nueva era en la cual tenemos que replantearnos y ver cómo vamos a continuar en lo que va a ir ocurriendo en los días, meses y años. No sabemos hasta cuándo pero sí sabemos que Dios tiene el control de todo, todo está en sus manos. Por eso es importante de que más allá de los medios de comunicación en la cual podemos ver y podemos informarnos, pero lamentablemente y tristemente los medios de comunicación están siendo totalmente manipulados, algunos distorsionados totalmente, y lo que simplemente transmiten es mucha desesperanza, mucha angustia, y muchas personas hasta llegan a una situación muy crítica en su vida de pánico. Y esto es tremendo, pero justamente es importante que en esta hora vamos a mirar a través de la palabra de Dios lo que Dios nos enseña sobre este tiempo. Así que yo acá me di el atrevimiento de hacer un dibujo. A mí siempre me gusta, en cierta forma, buscar la forma de ser práctico. Así que, a ver si lo van a poder ver.
vamos a acomodar, porque a veces la luz, el brillo de la luz no nos permite ver. A ver, no sé si ahí, fíjate vos si lo que escriben, si lo aprecian. No sé si ahí aprecian, si se puede ver, pongan ahí un pulgar hacia arriba, así pasamos lo siguiente. Hice este dibujo. Acá vemos una persona que está mirando, está observando, ¿no? Y bueno, el tema actual es justamente sobre la pandemia, sobre el coronavirus que nos ha afectado a todos. Y acá tenemos a una persona que es el hombre mirando, observando a través de la medicina, a través de la ciencia, esta pandemia, este virus que ha atacado a la humanidad y que está haciendo estrago en el mundo. Es algo como la ciencia lo ve, como la medicina lo investiga, como es el medio por el cual nosotros tenemos la información acerca de esta pandemia, acerca de este virus. Pero a veces esto es manipulado y a veces mal transmitido hacia las personas y bueno, y llega a que crea un pánico total en las personas. Pero ahora nosotros como cristianos debemos ver esta situación, este tiempo en la cual nos toca vivir, ¿a través de qué? A través de la Biblia, a través de la palabra de Dios. Bueno, acá hice un virus, disculpen el dibujo, acá hice un virus y esta persona la está mirando, está asimilando esta situación a través de la palabra de Dios, a través de la luz de la palabra de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer como cristianos. Es la forma por la cual el cristiano, nosotros que tenemos este enorme privilegio de poder entender los tiempos en los cuales estamos viviendo. Entonces, estamos informados a través de distintos medios de lo que es este virus, cómo actúa, y bueno, tenemos esa información. Pero es importante que como iglesia empecemos a ver esta situación, este problema mundial a través de la palabra de Dios, a través de la palabra de Dios. Así que es necesario, mis queridos hermanos, de que podamos a través de la palabra de Dios mirar y podamos entender dónde estamos parados, qué tiempo estamos viviendo. Como dije al principio que algunos decían que esto no es una pandemia simplemente, sino que es una era que nos toca vivir. Y a veces pareciera que nos tocó vivir la era de hielo nuevamente, porque a veces es triste de ver cómo a la iglesia, cómo el cristiano ha quedado paralizado frente a esto, ha quedado congelado, como dice mi nena más chica. Hemos quedado congelados. Estamos ahí inmóvil frente a esta situación. Y es lamentable, mis queridos hermanos, que esto nos haya tomado por sorpresa y estamos en una situación a veces en la cual no sabemos para dónde disparar y cómo actuar. Y a veces no tenemos una respuesta para darle a la persona que está desesperanzada, a la persona que está con pánico terrible a través de este virus. Así que es importante, mis queridos hermanos, que a la luz de la palabra de Dios podamos ver esta situación. Cómo Dios, a través de los tiempos, nos fue enseñando y nos fue advirtiendo de todas estas cosas. Por eso tenemos, como dije, es maravilloso de tener este privilegio de poder entender de antemano los tiempos en los cuales vivimos y los que van a venir. Así que les llevo, hermanos, para que podamos estar meditando en la palabra del Señor. Van a ser todos pasajes muy conocidos. Vamos a leer primero el Mateo capítulo 24, versículo 3, y dice así: estando él sentado en el monte de los olivos, dice, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos,
¿cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Acá sus discípulos, sus apóstoles, le estaban haciendo una pregunta al Señor Jesús porque ellos no entendían. Ellos pensaban que Jesús ya venía como el Mesías, como el rey que iba a reinar sobre Israel y que iba a poner su dominio. Esa era la pregunta que sus discípulos, sus apóstoles, le estaban haciendo a Jesús. Pero Jesús dice que le respondió y le dijo: mirad que nadie os engañe. Jesús le responde totalmente otra cosa. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Dice, y acá dice, el Señor lo está poniendo en un escenario en el cual iban a tener que vivir, iba a tener que vivir y pasar la iglesia. Dice: y oiréis de guerra y rumores de guerra, mirad que no se turben, que no tengan miedo, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantarán naciones contra naciones y reinos contra reinos, y habrá hambre, peste. Dice, habrá peste y hambre y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolor. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de la gente por causa de mi nombre, dice Jesús. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Acá Jesús le está dando una respuesta, no la que ellos esperaban, sino que lo está poniendo en un escenario, le está anticipando lo que iba a suceder en la era de la iglesia, cuando comenzara la era de la iglesia. Todo lo que iba a suceder en ese tiempo hasta que Él viniera en las nubes a buscar a su iglesia. Entonces, medio que los apóstoles no entendían, ¿no? Y no entendieron mucho lo que Jesús le estaba diciendo. Pero aquí claramente hoy nosotros podemos entender, y mi querido hermano, es preciso y es menester que podamos entender a través de la palabra de Dios que lo que estamos viviendo hoy, Jesús lo anticipó a su iglesia, lo anticipó a sus apóstoles, que todas estas cosas iban a suceder. Es obvio que ya hemos pasado, hemos visto y vemos a través de la televisión los terremotos, las guerras y todas las pestes, las hambrunas y bueno, las epidemias que han pasado. Entonces es importante, hermano, de que podamos entender en la palabra de Dios los tiempos. Siempre se habla y se dice que debemos volver a la palabra, que debemos ir a la palabra, pero mis hermanos, cuando decimos que debemos ir a la palabra de Dios, debemos ir realmente a lo que Dios nos quiere enseñar. No debemos obviar los tiempos. Señor, debemos anhelar y decir: Señor, muéstrame en el tiempo que estamos viviendo las cosas que han de suceder, que han de acontecer, para yo, a través de su palabra y por medio de su Espíritu Santo, tomar la capacitación que Él me quiere dar, para tomar la sabiduría que Él me da, para saber actuar correctamente. Y mi hermano, la gloria sea para el Señor, porque del momento que hemos entendido, hemos recibido a Cristo en nuestra vida, el Espíritu Santo ha venido a morar en nuestras vidas, y como dicen en la Escritura, Él es el que nos guía y nos enseña toda la verdad, y Él nos hará entender todas las cosas que han de suceder y las que debemos saber. Pero ¿dónde lo vamos a encontrar? A través de la palabra de Dios, meditando en la palabra de Dios, escudriñando la palabra de Dios. Estos son los tiempos que como iglesia tenemos que vivir. Pero, así que ya tenemos un panorama, ¿no?, en la cual como iglesia y la era de la iglesia vivió en ese tiempo. Recuerden ustedes que cuando la iglesia primitiva comienza, todo lo que tuvo que pasar la iglesia, la persecución, el aborrecimiento, como lo dijo Jesús: muchos serán aborrecidos y perseguidos a causa de mi nombre. Entonces, al oír eso, los seguidores de Jesús, los apóstoles, era tremendo recibir esa noticia. Pero Señor, nuestra vida está en peligro. Sí, mi querido, su vida corre peligro, su vida corre peligro a causa de mi nombre. Pero ellos, convencidos y guiados por el Espíritu Santo y fortalecidos por Dios, toman la decisión de seguir a Cristo, cueste lo que cueste. Mi querido amigo, mi querido hermano, seguir a Cristo cuesta. Seguir a Cristo cuesta. Jesús, en todo momento, Él está enseñando en su palabra lo que cuesta seguir a Jesús. Todos los que se acercaron para seguirle a Él, Jesús le dijo y le enseñó todo lo que debía
suceder y lo que podía sucederle al ser un seguidor de Jesús. Hermano, hay muchos antepasados y sin hablar, podríamos mencionar muchos de nuestros reformadores, por la cual hoy tenemos la palabra de Dios en nuestra mano, dada a nuestro lenguaje que la podemos entender. Hermano, la palabra de Dios que llegue a nuestra mano en nuestro propio idioma no fue algo muy sencillo. Acá hubo sangre, corrió sangre, hermanos que dieron su vida para que hoy nosotros podamos tener este privilegio de poder tener la palabra de Dios en nuestro propio idioma. Costó la vida de muchos hijos de Dios. ¿Los tomó por sorpresa? No. Ellos eran conscientes de los tiempos que les iba a tocar vivir. Y hermano, mi querido hermano, yo les pido que realmente recapacitemos. Esto ha servido, esta pandemia, esta situación en la cual estamos viviendo, para darnos cuenta de que estamos viviendo una vida totalmente de activismo, ¿no? De congregarnos un día domingo, un día miércoles, ir, compartir, escuchar y venirnos a casa. Y hoy pareciera que del momento que se nos privó de poder congregarnos, hay muchos hermanos que no saben qué hacer. Muchos hermanos que no saben qué hacer. Y hermano, es importante de que podamos entender que este tiempo Dios ha permitido y permite para que realmente podamos recapacitar qué hemos estado haciendo, qué hemos estado adquiriendo durante todos los años que llevamos como cristianos, como hijos de Dios. Cada uno nos ha sido entregado un don. Y pareciera que el único don que está en actividad y en vigencia en este tiempo es el don del evangelista, el que tiene que predicar la palabra de Dios. Entonces, es importante, mi querido hermano, que nos replanteemos y recapacitemos frente a esta situación. Pero lo que quiero que veamos, que al ver todas estas cosas que Jesús nos advirtió a sus apóstoles, advirtió al inicio de la iglesia, la era de la iglesia cuando comenzó, Dios también le mostró lo que iban a suceder, pero también Él le enseñó y le dio palabras de consuelo. Y quiero que vayamos a Juan 16:33. Le voy a pedir a mi esposa que pueda estar compartiendo la lectura de Juan 33, 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Muy bien. Estas cosas, dice, yo les he hablado. Yo les he dicho, dice el Señor. Dice, en el mundo, ¿cuál es el mundo? El mundo, obviamente, en el planeta en el cual estamos viviendo. En el mundo tendrán aflicciones. Jesús se lo advirtió. Le dijo, en el mundo tendrán aflicciones, pero confíen, dice, yo he vencido al mundo. En mí tendrán paz. En mí tendrán consuelo, en mí serán fortalecidos para poder sobrellevar la situación o la circunstancia cual sea, en Cristo Jesús. Confiar en Él. Esas son las promesas, las cuales nosotros hoy como hijos de Dios debemos tomar, debemos echar mano de esas promesas y de esa palabra que Dios nos ha dado. Y miren, y ahora sí vamos a ver el capítulo en la palabra de Dios en la cual realmente Dios nos muestra su poder, su grandeza, lo que Dios es Él. Dios, el Señor Jesús cuando estuvo en esta tierra hizo grandes milagros, muchos milagros hizo, como convertir el agua en vino en las bodas de Canaán, como darle vista a un ciego, como resucitar a la hija de Jairo, como sanar al hijo de un centurión, y muchos milagros que Él pudo hacer mientras estuvo en la tierra antes de ser crucificado. Pero hay un milagro maravilloso que está en la palabra de Dios, donde habla del poder de Dios, habla de lo grande que es Dios, y es un versículo, una historia muy conocida que se encuentra en San Juan capítulo 11, versículo 1, la muerte de Lázaro. San Juan capítulo 11, versículo 1.
Dice San Juan capítulo 11, versículo 1, dice: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos, ¿no? Acá Juan está contando esta situación y que más adelante, ahí Juan lo menciona, que ella había ungido con perfume los pies de Jesús y lo había secado con sus cabellos, pero eso fue más adelante, después que acontece todo lo que la historia vamos a descubrir en este momento. Dice María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le ungió los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Primero nos ponemos en órbita, digamos. Acá estamos viendo una familia la cual era muy allegada de Jesús, una familia en la cual había un lazo de amistad con Jesús. Acá cuando uno lee todo el pasaje realmente entiende cómo Jesús había formado un vínculo maravilloso, una relación maravillosa de amistad con esta familia, de tal modo que acá le dice a Lázaro, a quien tú amas. Había un afecto, había algo maravilloso entre esta familia. Dice: Señor, al que tú amas ha enfermado. Oyendo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. Aquí subrayamos, lo pueden subrayar ahí en su Biblia si lo tienen. Dice, esto es para la gloria de Dios, para que la gloria de Dios sea revelada a los hombres en ese tiempo, para que el poder de Dios sea manifestado. Jesús estaba entendiendo y dándole a conocer a sus seguidores, sus apóstoles y a las hermanas de Lázaro, que esta circunstancia, muy triste por cierto, muy apenosa por cierto, iba a redundar solamente para dar la gloria de Dios y mostrar el poder de Dios. Ahora, por eso les llevaba a mis queridos hermanos en esta tarde, con este dibujo que le quería decir, le estaba mostrando de que como iglesia, de como hijo de Dios, cómo debemos ver esta situación a través de la palabra de Dios, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Porque si entendemos el tiempo, mi querido hermano, en el cual estamos viviendo y por qué estamos viviendo esta circunstancia, vamos a saber interceder correctamente ante el Señor. Nuestras oraciones van a ser correctas, porque si yo no entiendo el tiempo y por qué y el para qué de esta situación, de esta pandemia, no voy a poder tener una correcta oración ante Dios. Mi oración va a ser incorrecta. Entonces, quizás algunos y todos deseamos que esto pase, que esta pandemia pase, este encierro pase, este aislamiento pase, y muchos han hecho grupos de oraciones, cadenas de oraciones para que esto pase. Ahora mi pregunta es, mi querido hermano, de acuerdo a lo que hemos leído, ¿nos hemos hecho la pregunta, Señor, ¿para qué esto? ¿Cuál es tu propósito con esta circunstancia de este tiempo? Señor, tú has permitido esto para mostrar tu gloria a través de tu iglesia, para manifestar tu poder a través de tu iglesia, para que su pueblo se mueva en poder y en fe, para mostrar tu grandeza a aquellos que están sin esperanza. Entonces, cuando yo miro de este punto de vista y yo digo, Señor, esto será para mostrar tu gloria, entonces mi oración hacia Dios, Señor, como decían sus discípulos, enséñame a orar correctamente. Señor, ayúdame a entender este tiempo. ¿Cuál es el propósito que tú tienes con este tiempo de pandemia? Si es para mostrar tu gloria, que así es para mostrar su gloria, como Jesús decía acá a sus discípulos, esta enfermedad no es de muerte, sino para que la gloria de Dios sea manifestada y el poder de Dios sea manifestado. Sigue diciendo el 5, y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Y cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde él estaba.
Hablamos de que Jesús tenía un vínculo precioso con esta familia, amaba a Lázaro mucho, pero dice que cuando recibe la noticia decide quedarse 2 días más donde él estaba. Quizás los apóstoles no entendían por qué Jesús, pero sí Jesús sabía perfectamente por qué él debía quedarse. Si bien él vino a mostrar y a mostrarse como el unigénito Hijo de Dios, que él era el enviado de Dios, y él había estado hablando de que él un día iba a entregar su vida, pero que al tercer día iba a resucitar. Y Jesús creo que toma la decisión de quedarse 2 días más, y sabiendo que él iba a morir, que Lázaro iba a morir, lo iban a enterrar, lo iban a sepultar en una cueva, poniéndole una piedra, y allí iba a estar. Y él sabía que al cabo de ciertos días el cuerpo iba a entrar en descomposición. Y creo que Jesús toma esta decisión, y en los planes de Dios estaba de tomar esta decisión para que no hubiera duda alguna de que Lázaro había muerto y estaba bien muerto, porque a lo largo de la historia vamos a encontrar que así fue. Y dice, cuando oyó pues que esta enfermedad se quedó allí 2 días más. Perdón, el 7 dice, y luego después de esto dijo a los discípulos, bueno, vamos a Judea otra vez. El versículo 8 le dijeron los discípulos, Rabí, que traducido quiere decir maestro, ahora procuran los judíos apedrearte, y otra vez vas allá. Acá vemos la oposición, ¿no? Vemos a sus seguidores, a sus discípulos, realmente con un temor, con un miedo, una incertidumbre que les aquejaba, porque habían visto a su maestro que lo habían querido apedrear tiempo atrás, y él se escabulle, se va entre medio de la multitud sin que lo apedreen, sin que los judíos logren su objetivo, y Jesús sale. Y sus discípulos tenían eso en mente, eran conscientes de eso, que lo estaban buscando y lo querían apedrear. Y entonces ellos le dicen, pero Jesús, te quieren matar, te buscan, ¿vas a ir nuevamente hacia allá? El temor, el miedo. Y eso nos pasa, hermano. O sea, no quiero decir que el cristiano puede tener miedo, sí, puede tener miedo. Debe tener miedo, es totalmente distinto. ¿Debe permanecer el miedo en el cristiano? No. Vemos a lo largo de la historia, en la palabra de Dios, muchas personas hijo de Dios, siervo de Dios, que tuvieron miedo. Elías, el gran hombre de Dios que hizo señales del cielo, hizo descender fuego del cielo para consumir un holocausto, mostrar quién era el verdadero Dios, al que mandó a matar a los profetas de Baales, y luego más tarde se encuentra escondiéndose en una cueva por la palabra de una mujer, de una reina. Y allí estaba Elías, atemorizado. Y así como ellos, vemos a los mismos apóstoles, al mismo Pedro, más adelante van a ver cómo él, cuando Jesús se ha prendido y todos se distribuyen, y Pedro allí calentándose, y le dicen, tú eres Pedro, tú eres un seguidor de Jesús, tú has estado con él. Y Pedro, por el temor a la muerte, el miedo, él niega a Jesús. Tenía temor. Es obvio que va a estar el temor en nosotros, pero no debemos dejar que eso permanezca. ¿Por qué? Porque a lo largo de la palabra vamos a ir viendo el por qué no debe permanecer este temor, este pánico en nuestra vida. El versículo 9 dice, respondiendo Jesús, dice, no entiende, no tiene el día. Jesús le responde al temor de los discípulos, dice, no tiene el día 12 horas. No tiene el día 12 horas, el que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Acá Jesús si bien le está mencionando algo, pero Jesús está hablando algo más, le está enseñando algo más profundo. Jesús le está diciendo, si andamos de día, toda la gente nos está mirando, o sea, no nos pueden apedrear, no nos pueden golpear, porque hay mucha gente que está observando, es obvio. La noche, obvio, es más peligrosa. Pero Jesús no se estaba refiriendo simplemente a eso, sino Jesús se estaba refiriendo a la voluntad de Dios. Cuando el Hijo de Dios está en la voluntad de Dios, cuando el Hijo de Dios anda en la luz que es Cristo Jesús, no hay temor,
No hay temor porque estoy conduciéndome en la voluntad de Dios. Estoy moviéndome, actuando en la voluntad de Dios. Y el que anda en la voluntad de Dios no tiene por qué temer. Por eso es importante ser guiados por el Espíritu Santo. Por eso es importante estar atento al Espíritu Santo para poder andar en esta luz, como el Señor le dice, y no andar en la oscuridad. Porque si andamos en la oscuridad quiere decir estamos andando fuera de la voluntad de Dios, y ahí sí corremos peligro de muchas cosas. Entonces, el 11 dice, dicho esto, le dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. No entendían mucho los apóstoles. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar, o sea, del dormir, del sueño. Entonces Jesús, como veía que no entendían, le dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y dice, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Y me alegra por vosotros, o sea, tengo una alegría inmensa por ustedes, porque Jesús le estaba diciendo, estoy gozoso porque ustedes están a punto de ser parte de ver un milagro extraordinario, de ver el poder de mi Padre manifestándose en medio de ustedes. Y ustedes van a poder, sus ojos van a poder ver y apreciar el poder de Dios, y que yo soy el Hijo de Dios. Entonces, por eso era la alegría que tenía Jesús, más allá también de que había una tristeza de su amigo, pero él estaba maravillado. Entonces, el 15 dice, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él, dijo. El 16, dijo entonces Tomás, llamado el Dídimo, a sus condiscípulos, dice, vamos también nosotros para que muramos con él. Acá uno que se armó de valor y dice, pues sí, vamos también nosotros, dice. Vamos con Jesús, lo vamos a acompañar para que muramos con él. Él era consciente de la situación en la cual se estaba viviendo en ese momento, que Jesús estaba siendo buscado para ser apedreado, para ser muerto, y que justamente los que estaban con él también corrían con la misma suerte de ser muertos. Pero aquí vemos la convicción, aquí vemos esa seguridad, esa convicción de este apóstol, del seguidor de Jesús, diciendo, vamos con Jesús, no importa si morimos, vamos con él. Había ahí algo, había una esperanza en su corazón, había una fortaleza que solamente proviene de la mano de Dios y a través del Espíritu Santo, que los lleva y los impulsa a caminar. Entonces, el 17 dice, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro de Betania. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarle por su hermano. Ya hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió al encuentro, pero María se quedó en casa. Y María dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pida a Dios, Dios te lo dará. Jesús dijo, tu hermano resucitará. Marta dijo, yo sé que resucitará. Marta era consciente de que Jesús le enseñaba de que iba a haber resurrección de los muertos. Por eso Marta dice, yo sé que resucitará en la resurrección en los días postreros. Eso lo encontramos en 2 Tesalonicenses, cuando Pablo le dice, mas no estén tristes, no se entristezcan por aquellos que duermen, por aquellos que están muertos, por aquellos que han precedido, que ya han partido con el Señor y están durmiendo esperando aquel día glorioso cuando resucitarán. Y Marta era consciente de esta enseñanza, de que un día los que durmieron en el Señor, los que murieron creyendo en Cristo Jesús, en el Hijo de Dios, un día iban a ser resucitados. Por eso Marta dice estas palabras. El 26 dice, y todo lo que vive, y dice, y todo aquel que vive, el 25, y le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto?, le dice.
y le dijo: Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciendo en secreto: el Maestro está aquí y te llama. Ella, cuando oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos, sigue diciendo que los judíos que estaban allí acompañando a María en su dolor, cuando se levantó ella, pensaron que iba nuevamente a llorar a la tumba, pero no, él se iba a encontrar con Jesús. Y dice el 33, para ir avanzando: Jesús entonces, al ver llorando a los judíos que le acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿dónde le pusiste? Y le dijeron: Señor, ven y ve. Y Jesús lloró. Vemos la humanidad de Jesús y la amistad y el afecto que había en esa familia. El 36 dice: dijeron entonces los judíos: mirá cómo le amaba. Se hablaban entre ellos: mirá cómo le amaba, mirá el afecto que había, porque lo veían a Jesús llorando en esta situación. Algunos de ellos dijeron: algunos dijeron: no podía este que abrió los ojos, que hizo muchos milagros, haber hecho también que Lázaro no muriera. Era como que le estaban reprochando: si él hizo tanto milagro, ¿cómo no lo hizo con su amigo? Y Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Y dijo Jesús: quitar la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, ya hiede, ya tiene olor, ya tiene olor, porque hace 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verá la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Dice: y sabía que siempre me oye, dice Jesús, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, diciendo: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con venda, y el rostro envuelto en un sudario, y Jesús les dijo: desatarle y dejarle ir. ¡Qué maravillosa historia! Acá vemos uno de los milagros que Jesús hizo. Y mi querido hermano, ¿cuál es la enseñanza que podemos sacar aquí? Es justamente una situación muy, muy triste, muy dolorosa, muy conmovedora, donde una familia destruida por la muerte de un ser querido, pero Jesús entendía que esa situación era para mostrar la gloria de Dios, para que muchos vieran el poder de Dios, y para que muchos entendieran, y para que sus discípulos pudieran entender y su fe fuera creciendo, porque un día más adelante él iba a tener que entregar su vida, y como él le había dicho: yo voy a entregar mi vida, voy a morir, pero al tercer día voy a resucitar. Jesús le estaba enseñando que lo que él hizo, así como Lázaro resucitó, él también iba a resucitar al tercer día. Pero esta historia maravillosa nos habla del poder de Dios. Vimos a lo largo de la historia, vimos la oposición a través del temor de los discípulos, pero vemos que luego son armados de valor, y este valor no viene por nuestras fuerzas, sino el poder de Dios que mora en nuestra vida, que es el Espíritu Santo. Luego vemos cómo Jesús enseñó que esto era para glorificar a Dios. Y mi querido hermano, quiero que podamos armarnos de valor, que podamos ir a la palabra de Dios y mirar que estos tiempos van a suceder, estos tiempos van a pasar, y vienen tiempos aún más peligrosos, porque la palabra nos enseña y dice: en los últimos tiempos, en los postreros días, vendrán tiempos angustiadores. ¿Y cómo debemos actuar? Nosotros debemos estar preparados para esta situación, armados de fe, armados a través del conocimiento de la palabra de Dios, para saber dar respuesta, porque este es nuestro tiempo donde los hijos de Dios se deben manifestar con palabras de esperanza, con palabras de poder a los que están angustiados, a los que están desesperados, a personas que han perdido su trabajo, a personas que no saben de lo que va a ser su economía, porque están siendo atemorizados. Y es obvio,
pero qué precioso es cuando un hijo de Dios se acerca a una persona en esta situación y le puede decir y le puede enseñar que Dios tiene el control de todo, que Dios va a dar una salida. Y nosotros entendemos como cristianos que si bien estamos en este mundo, estamos viviendo en el sistema, en el gobierno de este mundo, pero la palabra nos enseña que nuestra providencia, nuestra fuente de auxilio, nuestra providencia viene de Dios, viene del cielo. Nuestra economía depende de nuestro Dios. Y es hermoso movernos en fe, es hermoso de movernos en esta confianza. Pero hermano, debemos comprender los tiempos. Debemos vivir y entender que Dios nos advirtió que esto va a pasar. Pero es nuestra tarea de fortalecernos en la palabra de Dios. Quiero que mi esposa, ya para ir terminando, no sé la hora que es, no quiero ser largo. ¿Cuánto hay? Que me corte, que me tire con algo. Quiero que vayamos, busquemos en la palabra de Dios, en Primera de Juan. ¿Es el versículo que te había dicho? Otro. Primera de Juan 4:18. Dice, este es el amor, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Muy bien. Dice, nos habla del amor, del perfecto amor. ¿Y quién es el perfecto amor? Jesucristo. Dios es amor. Dice, en el amor no hay temor. O sea, ¿de qué está hablando? Cuando la persona, en la persona hay un vacío, dice la palabra, que mi alma clama por la presencia de Dios. El alma de la persona, el espíritu de la persona, clama, gime como un ciervo por las aguas en el desierto, pidiendo auxilio por la presencia de Dios, por la justicia de Dios. Entonces, toda persona que no tiene a Cristo en su vida, toda persona que no ha tenido un encuentro personal con Dios, vive en un temor a lo desconocido, un temor a la muerte. Eso lo lleva a un pánico, terror a la muerte. Pero es obvio que eso va a suceder porque no ha tenido el encuentro con el amor, que es Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque dice que el verdadero amor, que es el que nos perfecciona, es decir, que cuando nosotros nos encontramos con Cristo y entendemos que Cristo Jesús vino a morir en la cruz del Calvario para que nuestros pecados fuesen perdonados, para ser limpiados y justificados por medio de su obra hecha en la cruz, Él es el amor. Él es el amor que tomamos, que entra en nuestra vida y nos justifica y nos hace apto para tener una morada en los cielos, como nos enseña en su palabra. Entonces, ese amor que es Cristo Jesús entra a perfeccionar nuestra vida. Nuestra vida sin Cristo es una vida imperfecta, es una vida totalmente, estamos muertos en nuestros delitos y pecados, así lo dice la palabra de Dios. Estamos defectuosos ante Dios, pero cuando Cristo viene a morar a nuestra vida, le recibimos en nuestra vida, Él es el amor, Él es el perfecto amor que nos perfecciona ante Dios. Entonces, ese perfecto amor que es Cristo, que Él, como dice en su palabra, Él es la paz, Él es la esperanza de la humanidad. Entonces, cuando la paz y la esperanza y el amor que es Cristo está en nuestra vida, no hay temor, no hay incertidumbre a lo desconocido. Entonces empiezo a vivir una vida de paz, de gozo, porque sea la circunstancia que me toque vivir, hay paz, hay gozo en mi vida, porque el amor que es Cristo Jesús, porque el verdadero amor, el perfecto amor que es Cristo Jesús está en mí, y Él me lleva a vivir una vida plena de esperanza, de paz y seguridad. Quizás tú, hay muchos conectados, muchos que ya son del Señor, quizás otros que no han tomado una decisión, pero si tú estás viviendo en este temor, tú estás viviendo en desesperanza, hay angustia en tu corazón, hay incertidumbre en tu corazón, tienes pánico en tu vida, es porque el amor que es Cristo Jesús no ha sido perfeccionado en tu vida. ¿Cómo va a ser perfeccionado en tu vida? Cuando tú le abras tu vida, cuando tú le abras la puerta de tu corazón y le digas: Señor,
Hoy entiendo que tú me amas. Hoy entiendo que tú eres el perfecto amor que echa fuera todo temor. Porque ese temor que está en tu vida, estás reconociendo que en la condición de pecador, en la condición que estás separado de Dios, vas camino a una condenación. Y por eso hay temor. Pero cuando Cristo toma ese lugar, cuando Cristo toma tu vida, ese temor a la condenación, a lo desconocido, desaparece. Por eso dice, el verdadero amor echa fuera todo temor. Ya sea el temor de la condenación, porque en Cristo ya no hay más condenación. Hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús, hemos recibido la salvación por medio de Cristo Jesús y ya no hay temor a una condenación. ¿A qué va a ser mi vida si parto de esta tierra? Entonces vivo con paz, vivo con seguridad. Todo se va a mover a mi alrededor. Voy a tener momentos quizás de tristeza, momentos de dolor, voy a tener momentos de preocupación, voy a tener momentos de miedo. Pero eso es temporal. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús, que Él me fortalece, como lo dice su palabra, porque en Cristo todo lo puedo, porque Él me fortalece. Todo eso se va. Estará por un tiempo, por un día, unos días, pero tiene que tomar el control el Espíritu Santo, tiene que tomar el control Dios de nuestra vida y salir adelante. Mi hermano, este es el mensaje que quería darles ya para finalizar, para que podamos entender, podamos comprender y podamos vivir en este tiempo, en esta era, como le llaman algunos. No nos apaniquemos, no podemos estar escondidos. Mis queridos hermanos, ¿cuál es el llamado de atención que Dios nos hace? Que despertemos como iglesia, para que sepamos pedir a Dios correctamente cómo debemos actuar como iglesia. Mi querido hermano, yo no estoy de acuerdo, no comparto en salir a la calle, armar hacer ¿cómo que se dice? Una manifestación para pedir que se... No. Debemos ser cautelosos a través de la palabra de Dios, debemos pedir la dirección de Dios. ¿Cómo vamos a glorificar a Dios en medio de esta pandemia, en medio de este aislamiento? ¿Cómo vamos a mostrar el amor de Dios? ¿Cómo vamos a mostrar el poder de Dios a través de nuestro hogar, a través de grupos pequeños? Si Dios nos permite. Miren, yo sé que hay muchos que quizás tienen temor de juntarse por el que dirán, por el que van. La palabra nos enseña que dice debemos respetar, debemos someternos a las autoridades, está perfecto, pero no debemos también sacarlo fuera de contexto. O sea, cuando la palabra de Dios nos enseña de respetar las autoridades, está todo bien hasta que no vaya en contra de los principios divinos de Dios. Y creo que hay muchas cosas que se están yendo de las manos, por eso necesitamos dirigirnos a Dios, unirnos, iglesia, pastores, unirnos en oración para pedir la revelación de Dios, para pedir la iluminación del Espíritu Santo, para que sepamos cómo actuar en este tiempo. Debemos congregarnos, debemos hacer grupos pequeños, cómo debemos actuar. Y seguramente el Espíritu Santo nos va a guiar, nos va a dar la enseñanza. Mira, hermano, Jesús nos llama y nos enseña que el reino de Dios lo arrebatan los valientes. Esto, perdone que sea así, no es para cobarde. Si nuestra vida está en peligro, la vida de los apóstoles estuvieron en peligro. Dice, en ti, Señor, dicen los apóstoles, somos muertos todo el tiempo. Nosotros como cristianos, hermanos, quiero que entendamos, no estamos en esta tierra para agradar a nadie. Cristo Jesús no vino a agradar a nadie. Jesús no vino a tener empatía con nadie. Jesús vino a mostrar la gloria de Dios, vino a mostrar lo que Dios quería con la humanidad, vino a mostrar la condición del hombre que estaba ante Dios, y Jesús no buscó agradar a nadie. Jesús lo aborrecieron, y él mismo, como leímos al principio, muchos serán aborrecidos a causa de mi nombre. Entonces, seguir a Cristo cuesta. Entonces, hermano, por eso, realmente, si hemos nacido de nuevo, si verdaderamente hemos tenido un encuentro genuino con Dios,
la fortaleza de Dios va a brotar en nuestras vidas. Él nos va a armar de valor, Él nos va a dar la capacidad, Él nos va a dar la sabiduría y la estrategia para saber cómo actuar, para saber seguir llevando el mensaje de la palabra de Dios. Sé que es maravilloso poder comunicarnos aquí, en este medio, pero a mí mucho es como que no es lo mismo. No es lo mismo estar con la persona, poder estar con la persona. Pero debemos pedir a Dios, debemos pedir la sabiduría a Dios, que este sea al ver la palabra de Dios, al ver cómo el poder de Dios se mostró a través de la resurrección de Lázaro, podemos entender que Dios quiere obrar de la misma manera, quiere ese mismo poder que operó en Jesús, que operó en los apóstoles. Quiero que vayamos a Romanos, y con esto terminamos. Romanos capítulo 8. Y con esto terminamos, hermano. Romanos capítulo 8, versículo 11. Miren, escuchen y quédense con esta palabra. Dice: y el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. El que levantó de los muertos, Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. El Espíritu Santo, el poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos, es el que mora en cada una de nuestras vidas del momento que le hemos recibido en nuestro corazón. Hermanos, que Dios le bendiga, que esta palabra podamos asimilarla, que podamos echar mano de ella y no nos apaniquemos, hermanos. La palabra de Dios nos da la esperanza, nos da la confianza, nos lleva a entender que sea la situación que estemos viviendo, Dios nos fortalece, Dios nos da la sabiduría, Dios nos da el poder para vencer, para ser vencedores. Que Dios le bendiga, y ahora le voy a pedir a mi esposa que termine con una palabra de oración. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este momento. Te damos gracias, Señor, por permitirnos estar compartiendo, Señor, con la iglesia, con todos nuestros hermanos, Señor, con toda la audiencia. Señor, te pido que bendigas a cada uno de ellos, que bendigas la vida de mi esposo, mi vida, la de las nenas, Señor, y que estés obrando, Señor, en cada familia, en cada necesidad, Señor. Te ponemos todo delante de tu presencia, Señor, y te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo siga hablando a nuestros corazones, siga guiándonos, dándonos sabiduría, inteligencia, para saber cómo actuar, cómo ver la situación, para verla como tú la ves, Señor, y no como nosotros la vemos. Gracias te damos, Señor, por todo. Lo ponemos todo delante de tu presencia. Te damos toda la gloria, toda la alabanza en el nombre sagrado de Cristo Jesús. Y también, Señor, en este momento quiero aprovechar, Señor, para agradecer y bendecir a cada uno de los hermanos que está ofrendando, que está diezmando, que está apoyando la obra, Señor. Te pedimos que bendigas, Señor, ese templo que vamos a construir. Ponemos todo delante de ti, sabiendo que tú estás en control de todas las cosas. Te amamos, te bendecimos, te glorificamos, te reconocemos como nuestro único Señor y Salvador, y sabemos que sin ti no somos nada. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano. Dios los bendiga. Dios les bendiga. Chau, chau.